Buenos días, hermanos. Bienvenidos al servicio principal de la Iglesia Cristiana de Camacho. Después de haber tenido un lindo tiempo de alabanza, donde la presencia del Señor ha sido más que manifiesta, ahora nos ponemos cómodos para recibir su palabra. Esta mañana, el nombre de la palabra es la importancia de la palabra de Dios. La Biblia, como sabemos, es la palabra de Dios, revelada a todo aquel que decide buscarle con un corazón dispuesto y dispuesto también a creer en ella. Por lo tanto, su lectura y su estudio debe hacerse una necesidad, un hábito en nuestras vidas. Así como nos alimentamos de manera regular de la comida natural para poder crecer fuertes y saludables, igualmente debe ser esta necesidad, esta dependencia de la palabra en nosotros. Dice en el Salmo 109, versículo 5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso es la Biblia para los creyentes, hermanos. Nos da la seguridad de que si la leemos, esta va a poder alumbrar nuestro camino con sabiduría de lo alto y guiará nuestros pasos en cada decisión que tengamos que tomar. Si nos ponemos a meditar unos segundos en este versículo, dice que esta luz será una lámpara que ilumine desde el lugar donde estamos y se extenderá hacia el camino que tengamos por recorrer. Quiere decir que, aunque no sepamos qué hacer, esta luz permitirá que no tropecemos. Así es la palabra, queridos hermanos, un libro sin precedentes que ha trascendido y ha marcado la historia y los tiempos. Es un libro infalible, no contiene errores, no se contradice. Sabemos que todo guarda una perfecta relación y concordancia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sus enseñanzas han sido de luz y bendición para todos los que hemos decidido seguirlas. Pero es necesario, hermanos, que la busquemos como ese tesoro preciado para obtener sabiduría y temor de Dios, para andar en sus caminos y en su perfecta voluntad. Si me acompañan a Proverbios capítulo 2, versículos 4 al 5, dice: si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La palabra de Dios es fresca, es actual. No importa cuántas veces la leamos, siempre hay algo que el Señor nos quiere hablar en esa circunstancia, en esa determinada situación. Siempre nos va a dar esa salida y la estrategia para saber cómo actuar. Dice que tiene la facultad de penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones, si realmente creemos en ella. Dice también la palabra que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Porque el Señor no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, a pesar de todos estos beneficios que sabemos que nos trae su lectura, es triste reconocer que es un libro poco leído, incluso entre los cristianos. Revisé un estudio realizado en el año 2019 que se hizo a 2.500 cristianos que asistían a la iglesia con regularidad. Este estudio reveló que solo el 32% de estos encuestados leía la Biblia diariamente. Quiere decir que más de 2/3 partes de estos cristianos que asisten a la iglesia no leen la Biblia a diario. Es un dato preocupante, pero es cierto. Por eso es que esta
mañana el Señor nos manda esta palabra. Alimentarnos de la palabra diariamente es esencial, es muy importante en nuestro caminar como cristianos, pero se nos hace tan difícil a veces destinar un tiempo al día para escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Sin embargo, resulta fácil postergarlo o reemplazarlo. Ese tiempo que deberíamos destinar para la lectura en otras cosas, justificando que son importantes. Si supiéramos, si nos diéramos cuenta que con eso no solo estamos desnutriéndonos, sino corriendo el grave peligro de alejarnos cada día más de la presencia de Dios. Es una forma de relegarlo de nuestras vidas, aunque nos cueste reconocerlo. Hoy en día tenemos tantas obligaciones, cada día aparece una nueva responsabilidad, preocupaciones que nos distraen de la palabra, de su lectura. Y eso va a ir afectándonos poco a poco. Pensamos que es a veces suficiente escuchar prédicas, ver estudios, escuchar música cristiana, y la palabra no está siendo algo primordial en nuestra vida de creyente. El Señor le dijo a Josué, en Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás, ¿qué cosa? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y cuántos de nosotros no queremos que las cosas nos salgan bien? ¿Cuántos no queremos ver prosperar nuestro camino? Meditemos esta mañana. ¿Cuánto tiempo estamos destinando de nuestro día a la lectura y meditación de la palabra? No una lectura por leer, no una lectura por cumplir, a una lectura que tenga como finalidad escudriñar nuestros pensamientos, nuestro corazón. Esa es la lectura que Dios quiere que nosotros tengamos de la palabra de Dios. El Señor sabe cuál es la importancia y las consecuencias de vivir una vida centrados, una vida centrada en su palabra. Hoy tenemos la Biblia, así como la tengo esta mañana yo conmigo, gracias a personas que hasta han derramado su sangre para que nosotros podamos acceder a ella en cualquier idioma, de manera física, de manera virtual en sus celulares. Todavía tenemos la bendición y la libertad de poder tenerla, como hoy yo la tengo, y leerla. Hay poblaciones en el mundo a las cuales se les prohíbe tenerla y hay una pena de cárcel por tener Biblias, aún la misma muerte. La palabra tiene esa capacidad de transformar, nos transforma a través de su Espíritu Santo y nos permite ir conociendo de ella poco a poco. Y ese poco a poco también será quitado, poco a poco será quitado ese velo de nuestros ojos, toda confusión, toda duda. Todos conocemos a Pablo y su vida. Y Pablo tenía por hijo espiritual a Timoteo, un joven, dice la palabra, que fue instruido en las Escrituras desde niño. Su abuela Loida y su madre Eunice le heredaron esa fe no fingida, dice la palabra. Muchos de los conocimientos de Pablo también fueron traspasados a Timoteo. A este Timoteo se le decía, si vamos a 2 Timoteo 3:16, versículo 17, todas las escrituras
toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vemos el propósito de la palabra. Es vital, hermanos, conocer y meditar diariamente en ella para poder conducirnos como Dios quiere. Postergarla va a ir en perjuicio nuestro. Es inevitable. Nos causará desnutrición, si quieren llamarlo de esa manera, e impedirá que sigamos creciendo espiritualmente. Nos estancaremos. Necesitamos su instrucción y estar preparados para poner por obra lo aprendido. Pablo detalla en este versículo que hemos leído las razones por las cuales es importante conocer las Escrituras. La primera que dijo fue que es inspirada por Dios. Y toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. Cada palabra, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Moisés, sabemos que escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, a pesar de que él no estuvo presente en la creación de la tierra, pero fue inspirado por Dios. El mismo Pablo, todas las epístolas que escribió, fue inspirado por el Espíritu de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Señor es el autor de la Biblia y siendo Dios, conoce como nadie al que lee su palabra y la situación particular por la que estemos atravesando. Él conoce nuestra realidad. Hoy en día podemos leer cualquier libro. Agarra un libro de historia, de actualidad, de política, lo podemos leer de tapa a tapa, podemos memorizar quizás párrafos, ideas de ese autor, pero créanme que si en ese momento tú te decides ir a la casa de ese autor, tocar la puerta, ese autor te va a decir que no te conoce. Por consiguiente, no podrás entrar a su casa. Con el Señor es diferente. Si tú lees su palabra, Él dice que si tú tocas esa puerta, se te abrirá. Porque si lees y conoces su palabra, entonces tú le conoces a Él y Él te conoce a ti. Pablo también le decía a Timoteo que es útil para enseñar. En este preciso momento estamos siendo enseñados por su palabra. Desde que nacemos se nos enseñan muchas cosas. Se nos enseña a comer, a agradecer. Muchas cosas nos enseñan nuestros padres. Pero es una decisión personal que nosotros nos decidamos a aprender, a recibir la enseñanza que Dios quiere darnos. Y si uno quiere ser un buen alumno, sabe que debe pasar por pruebas para comprobar ese aprendizaje. Un buen alumno no solo recibe la enseñanza, sino que separa un tiempo diario para poder reforzar lo aprendido, repasarlo. ¿Cuánto más, hermanos, si se trata de nuestro futuro? Es indispensable apartar un tiempo para el estudio de la palabra y reforzar lo aprendido. En el libro de los Hechos se menciona a un grupo de creyentes muy particular. Ellos estaban en Berea. Si leemos Hechos capítulo 17, versículo del 10 al 11, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, que quiere decir diligencia, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
Ellos no se conformaron con lo expuesto por los hermanos. Ellos querían corroborar si lo que decía Pablo y Silas estaba conforme a la palabra. Por eso dice que escudriñaban las Escrituras. Tomemos ese buen ejemplo. Tomemos ese ejemplo de estos hermanos. El que conoce y lee la palabra no será engañado. Pablo también le decía a Timoteo que la palabra es útil para redarguir. Y redarguir dice que es amonestar. La palabra de Dios nos amonesta, nos confronta también, nos hace meditar en nuestros caminos. ¿Cuántas veces no hemos abierto la Biblia y algo nos ha impactado en lo que dice, nos ha confrontado, nos ha hecho meditar en lo que estamos haciendo y ver que realmente a veces actuamos mal? No a veces, quizás muchas veces. Nos muestra la palabra si nuestros caminos están errados. Más de una vez la palabra ha traspasado mi corazón y he podido recapacitar de mi error. Hebreos 4:12, un versículo que a mí me gusta mucho, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo nos puede mostrar nuestras verdaderas intenciones. A veces ni nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras intenciones, pero el Señor sí las sabe. Y Él nos las quiere mostrar. Él quiere que nosotros podamos abrir nuestros ojos, ver todo con más claridad, y nos lo quiere enseñar a través de su palabra. Solo leyendo y meditando en ella, sabremos si nuestra vida realmente está siendo agradable a Dios. También Pablo decía que la palabra es para corregir. Y a muchos no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta ser corregidos, no nos gusta que nos llamen la atención. Pero es una verdad que la palabra nos corrige. Porque antes de conocer al Señor, ¿cómo actuábamos? Actuábamos como bien nos parecía, sin freno, sin control, según nuestros propios estándares, que no eran los estándares de Dios, porque no tomaban en cuenta a Dios ni a nadie. Dice en el Salmo 119 que su palabra ordena nuestros pasos. Quizás estamos yendo por un lado equivocado y el Señor nos trae al camino. Nos perdemos y el Señor nos encuentra y nos hace, endereza nuestros pasos. Dice en el Salmo 94:12, bienaventurado el hombre a quien tú, Dios, corriges y en tu ley lo instruyes. Y Pablo también decía que sirve para instruir en justicia la palabra de Dios. La Biblia debe ser nuestro manual de vida, nos instruye, nos dice lo que tenemos que hacer para andar en esa justicia de Dios. Hoy en día, para nadie es algo nuevo que vivimos en una sociedad llena de injusticias ante los ojos de Dios. En todos los niveles, en todos los países, estamos en una sociedad que hoy en día está como está porque no quiere creer o aceptar la palabra de Dios. Simplemente la desechan, la sacan. Las raíces principales de la injusticia son la rebelión y el egoísmo que está en nuestro corazón. Esto es algo muy evidente. Sin Dios no podríamos dejar esa rebeldía, ese egoísmo propio de nuestra naturaleza. Lamentablemente para el ser humano muchas cosas son consideradas justas y estas cosas justas que el ser humano considera son desagradables ante los ojos de Dios. El Señor quiere instruirnos en justicia, pero Él sabe que hacer justicia no está en nosotros.
Él es quien tiene que enseñarnos su justicia. ¿Para qué? Para no pervertirla con la nuestra. Dice en la palabra, en 1 de Juan 2:29, que el que practica la justicia es nacido de Él. Pero todo esto que le dice Pablo a Timoteo tiene un requisito adicional, y es mantener una comunión personal con Dios, pasar tiempo con Él. De nada serviría que sepamos versículos de memoria, nos memoricemos la Biblia, tengamos mucho conocimiento sin tener una relación con Dios. Sería como letra muerta en nosotros. La lectura, hermanos, tiene que ir acompañada de esa comunión con nuestro Padre. Y viceversa. De esa forma seremos testimonios vivos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Es urgente, hermanos, leer la palabra de Dios. Como la vid y los pámpanos que necesitan nutrirse de esa savia del árbol para poder crecer y producir fruto. Muchos de nosotros nos conformamos con recibir a veces un mensaje o un devocional cristiano por WhatsApp. Y esa es toda la cercanía que tenemos con la palabra. Les cuento que antes de conocer a Dios, recuerdo que entre tercero y quinto de secundaria, en esos 3 años, el colegio se encargaba de darme los libros de cada asignatura. A todos los alumnos, al comenzar el año, se nos entregaba todos nuestros libros. Y recuerdo siempre que entre esos libros estaba la Biblia. Era la primera vez que tenía la Biblia cerca de mí, se podría decir. Y recuerdo haberla abierto máximo una sola vez en esos 3 años. Por esa razón, era el único libro de todos mis libros que llegaba a fin de año intacto. Sin hojas dobladas, entero, no estaba roto. Yo sabía que comenzaba el año y no necesitaba ni forrarlo, porque casi no lo iba a tocar. Ninguno de los alumnos en mi salón reportaba la Biblia como perdido. Podías perder el libro de química, de matemática, pero la Biblia nunca se perdía. Siempre estaba ahí, intacta, porque nadie la usaba. Muchas veces tenemos la Biblia así de intacta, empolvándose en nuestras casas, en nuestra mesa de noche, como si no fuéramos creyentes, como si no amáramos su palabra. Cuando debería ser todo lo contrario. Debería estar ya desgastada de tanto uso. Así podríamos meditar en ella y permitir que produzca un fruto en nosotros. Un fruto que glorifique a Dios. En el Salmo 1, en el versículo 1, dice algo muy lindo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde está nuestra delicia esta mañana? ¿En qué? Y en su ley medita de día y de noche. ¿En qué meditamos de día y de noche? En nuestros afanes, en nuestros problemas. Si tú meditas en la palabra de Dios, tú vas a poder superar cualquier problema, cualquier adversidad que esté pasando por tu mente. Pero ¿en qué estamos meditando? ¿A qué le estamos dando nuestra atención? Dice en el 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Creo que todos queremos que las cosas que hacemos prosperen. Preparando esta palabra, recibí el mensaje de una persona que era cristiana
pero que lamentablemente lo dejó de ser por seguir una doctrina errada. Él trataba de convencerme con muchos argumentos acerca de lo que él creía. Y me hablaba y insistía varias veces. Nunca lo conocí como alguien que leyera la palabra, que leyera la Biblia regularmente. Por lo tanto, fue presa fácil para caer en el camino equivocado. La pasividad e indiferencia hacia la palabra de Dios es muy peligroso, hermanos, porque si no la conocemos a fondo, si no meditamos en ella, seremos muy vulnerables para absorber toda clase de falsas doctrinas, y el enemigo lo sabe. En Judá, el pueblo eventualmente escuchó a los falsos profetas, y lo mismo está sucediendo hoy en la iglesia de Dios. La gente está corriendo de aquí a allá en la internet para recibir palabras, entre comillas, de unos que se llaman profetas o personas que se mueven según su propia carne y no según el Espíritu de Dios. Ni siquiera son capaces de darse cuenta que mucho de lo que predican es absolutamente contrario a las Escrituras. Y trágicamente, muchos creyentes bíblicamente analfabetos no pueden discernir las falsas enseñanzas porque no conocen la palabra de Dios. Si tomamos en cuenta el estudio que mencioné al inicio, que indica que solo una tercera parte de los cristianos lee la palabra diariamente, podríamos asumir que esta mañana más de la mitad de los que me están escuchando están incluidos en ese supuesto. Tal vez algunos ni la leen hace días, hace semanas o hace meses que no abren la Biblia. De ser así, ¿cómo Dios puede guiarnos diariamente? Diariamente necesitamos de su guianza, de su dirección. No podemos caminar durante el día sin presentarnos delante de Dios. Así como cuando tú llegas a un trabajo y marcas tarjeta o te presentas con tu jefe para decir aquí estoy, diariamente nuestro levantar debería estar en nuestra mente Dios, arrodillarnos y agradecerles por un día más de vida, por la salud. Muchas cosas damos por hecho en nuestro día a día. El autor de la Biblia nos quiere revelar todo el contenido, pero va a ser imposible si no empezamos abriéndola y leyéndola con esos ojos espirituales que Él nos puede dar. Jesús pudo vencer la tentación que sufrió mientras estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Él fue tentado por Satanás en el desierto. Satanás dice la palabra que lo tentó 3 veces y las 3 veces Jesús respondió, escrito está. Hoy en día, ¿cómo resistimos las tentaciones? ¿Cómo nos defendemos del ataque del enemigo? Esos ataques que vienen a nuestra mente. ¿Cómo enfrentamos el desánimo por tanta mortandad que ha traído esta enfermedad? Con tantas cosas, ¿cómo nos defendemos con tantas cosas que pueden hacer tambalear nuestra fe? El desempleo, la pérdida de vidas, etc. El Señor nos dice esta mañana que tenemos su palabra al alcance de nuestra mano, cercana a nosotros, para leerla diariamente, para meditarla, para que nos sustente y nos fortalezca todos los días. Necesitamos de ese alimento espiritual. Necesitamos de Dios para poder mantenernos de pie y no desfallecer. Un ejemplo de alguien que amó a Dios con todo su corazón, atesoró y puso por obra la palabra,
fue el rey Josías. Dice la palabra que comenzó a reinar en Judá a sus escasos 8 años. Fue el hijo del rey Amón y nieto del rey Manasés. Ambos muy perversos, que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, Josías venía de un padre y un abuelo malvados, idólatras, que provocaron la ira de Dios. Estos hombres, Amón y Manasés, vivían en continua desobediencia a Dios. No lo tomaban en cuenta para nada. Pero Josías, hermanos, decidió no seguir esos malos ejemplos, sino que dice la palabra en 2 Reyes 22:2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Él no podía escoger si ser rey o no ser rey, pero sí podía escoger si seguir a Dios o no seguir a Dios. A pesar de haber sido criado en un entorno totalmente pagano y viendo todo lo malo que tanto su padre y su abuelo habían hecho, él decidió comenzar a buscar a Dios. Tal vez influenció mucho la decisión que tomó su abuelo, Manasés, que en sus últimos años se arrepintió de corazón y buscó a Dios. Lamentablemente su padre Amón no estuvo de acuerdo con ese cambio y tan pronto lo sucedió en el trono, indujo al pueblo nuevamente a volverse a la idolatría. Y Josías creció viendo estas actitudes, viendo esto, todo lo que se hacía contrario a lo que Dios quisiera, y decidió ser influenciado por ese cambio que tuvo su abuelo, Manasés. De no haber buscado a Dios, hubiera seguido haciendo lo malo como su padre, pero al escoger a Dios, Josías transformó su vida y le dio sabiduría y valentía para poder llevar a cabo grandes reformas que él realizó durante su reinado. Dice en 2 de Crónicas, capítulo 34, del 3b al 7, dice: a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Esto no debió haber sido tarea fácil para él. Era demoler gran parte de las construcciones, imágenes, esculturas, que eran objeto de idolatría para este pueblo. Pero esa cercanía con Dios le permitió escuchar la voz de Dios y hacer lo correcto. Dejarse guiar por el Señor y hacer su voluntad. La única forma de decidir buscar y servir a Dios en nuestras vidas es destruir todo ídolo que quiera tomar su lugar. Tal vez tengamos alguno muy escondido y nos cuesta deshacernos porque no queremos reconocer que es algo que controla y desvía nuestro corazón de Dios. Pero debemos hacerlo, hermanos, hermanas, porque es imposible servir a dos señores. Vamos a fracasar en el intento. Tenemos que ser como Josías, que tomó la decisión correcta para agradar al Señor y que esto produzca en nosotros una transformación. Esta decisión produjo también que haya una transformación en el pueblo de Judá. Supo influenciar al pueblo enseñándoles a amar su palabra y su presencia misma. Cuando Josías tenía 26 años, fue encontrado el libro de la ley, que había desaparecido por muchos años. Este fue encontrado por el sacerdote Hilcías. Si leemos en 2 de Crónicas, capítulo 34, del 15 en adelante, dice: y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey Josías, y le contó el asunto diciendo:
tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, dice, rasgó sus vestidos. A medida que leían el libro, se dio cuenta que todas las leyes habían sido transgredidas y que habían hecho lo malo delante de Dios. Lo peor es que el libro de la ley de Dios ni siquiera había estado al alcance del rey, ni menos del pueblo. Así que todos vivían y reinaban como a ellos les parecía, según su propia justicia. Mientras escuchaba, Josías rasgó sus vestidos, dice la palabra, porque le dolió el corazón. No solo porque había pecado, sino que reconocía que merecían una condenación por todas las atrocidades cometidas desde sus antepasados. Josías consideró y amó la palabra de Dios porque lo estaba atravesando como esa espada de dos filos. Y Josías inmediatamente toma acción y le interesa saber qué hacer para ponerse a cuentas con Dios. Por eso en el versículo 21 dice, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Tuvo revelación de parte de Dios, Josías. Sus ojos fueron abiertos y él pudo darse cuenta que estaban en pecado y él quería una respuesta de Dios para saber cómo actuar en esta situación. A lo largo de la historia, hermanos, hemos visto cómo se ha intentado alejarnos de la palabra de Dios por intereses personales, de los gobiernos, etc. Era un libro al que pocos podían tener acceso hasta que surgió una gran reforma. ¿Cuántos grandes hombres de Dios han vivido en oscuridad y al leer la palabra han sido alumbrados por la luz de Cristo al escudriñar las Escrituras? Hoy en día la tenemos a nuestro alcance, hermanos, traducida en varios idiomas, accesible en la mayoría de países. Pero amar a Dios y a su palabra significa, hermanos, hacer un compromiso, como hizo Josías. Ahora Josías podía conocer los estatutos, la voluntad de Dios, y solo le preocupaba saber si él estaba en la perfecta voluntad de Dios, le preocupaba saber si era obediente a Dios. Por ese motivo mandó a los sacerdotes que le preguntaran a la profetisa Hulda, y ella le respondió en 2 de Reyes 22, versículos 18 al 20. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Cuántos, hermanos, somos sensibles a la palabra de Dios? ¿Cuántos nos enternecemos, nos humillamos ante su palabra? Dice la palabra que a un corazón contrito y humillado, Él no rechazará. Y Josías presentó ante Dios un corazón contrito y humillado y el Señor no lo rechazó. ¿Cuántos tenemos esta actitud de Josías? Él se arrepintió, enseñó al pueblo a arrepentirse también.
y hubo el más grande avivamiento porque se limpiaron sus corazones, quitaron todo lo que los desviaba de la voluntad de Dios y se humillaron delante de Dios. Hoy domingo podemos tomar una gran decisión comprometiéndonos a darle al Señor el primer lugar en nuestras vidas, derribar todo lo que está ocupando nuestra atención, todo lo que está haciendo que meditemos de día y de noche. No estamos meditando en la ley, estamos meditando en cualquier otra cosa, menos en la palabra de Dios. Todo lo que está haciendo separación entre Dios y nosotros. Y busquemos, como decía, como un tesoro su presencia, su palabra, para que nos guíe como esa columna de fuego y de nube y dirija nuestros pasos. Necesitamos ser dirigidos por Dios. No ha servido nada de nada que confiemos en nosotros mismos. Es imposible que seamos hacedores de la palabra si primeramente no somos oidores o lectores de la Biblia. Dediquemos un tiempo importante para escudriñar las Escrituras, no solo para leerlas por leer. Y esto redundará, hermanos, en tremendas bendiciones para nuestra vida. Vamos a ser restaurados, vamos a ser purificados. El Señor puede hacer un milagro en tu vida si tú empiezas a abrir la Biblia, empiezas a ser guiado por su palabra, te rindes a Él, dejas de lado cualquier cosa que esté impidiendo que tú te acerques a leer su palabra hoy día. En mis primeras semanas de creyente, yo tomé la decisión de leer la Biblia. Por curiosidad, sí, pero comencé por los evangelios. Comencé por Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y fue algo sorprendente para mí conocer lo que Jesús había hecho en la tierra. Me sorprendía día a día. Estaba ansioso de que llegue ese momento, el día que yo había separado para poder leer su Biblia. La llevaba al trabajo, en el momento de descanso me ponía a leer y me llenaba de gozo. Les quiero ser sinceros, me reconfortaba. Hoy han pasado muchos años y puedo decir que su palabra nos cambia. Si tú quieres ser cambiado, lee su palabra. Su palabra nos sustenta. Su palabra tiene poder. Nos consuela. Y puedo decir también, como el salmista en el Salmo 119, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Muchos hombres y mujeres hemos sido transformados por la palabra de Dios. Esta mañana el Señor quiere hacer un llamado a cada uno de nosotros y que le podamos decir al Señor, Dios, heme aquí. Yo me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame. Y su voluntad perfecta es que todos los conozcamos y que podamos llegar a conocer su palabra. Josías decidió ir en contra de todo. No le importó nada ni de lo que hubieran hablado de él. Él tuvo un sentir, él se acercó a Dios, Dios lo guió y él tomó acción. La palabra de Dios penetró luego profundamente en él y halló cabida en su corazón. Eso trajo arrepentimiento y alcanzó la misericordia de Dios. Su vida fue transformada de una manera poderosa a corta edad. Hoy nosotros también podemos ser transformados. Tengamos la edad que tengamos. Dice en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Tengamos nuestra propia revelación de Dios, hermanos.
nuestra propia relación con el autor de la Biblia. La palabra de Dios es lo más maravilloso que Dios nos ha podido dar después de la salvación. Nuestras vidas deben ir en sintonía con la palabra que predicamos hoy en día. ¿Cómo sabremos si estamos viviendo un cristianismo sincero si no leemos? Necesitamos leer para que nuestros ojos puedan ser abiertos y sea Dios mismo el que habla a nuestros corazones, hermanos. Aunque muchos seamos como Josías, que venimos de un trasfondo alejado de la presencia de Dios, a pesar de eso, hoy nosotros podemos tomar su ejemplo. Podemos decidir buscarle a Dios de todo corazón, así como Él. Y habrá un antes y un después de ese acercamiento con Dios. Y Dios también hará un pacto con nosotros. Si guardamos sus mandamientos y sus estatutos, hagamos hoy ese pacto. No sé, en tu casa, donde estés, en la calle, hagamos hoy ese pacto. Dios nos está invitando a hacer ese pacto, a cumplir sus mandamientos y sus estatutos. Él es un Dios real que esta mañana nos está hablando. Quizás como nunca antes te ha hablado. No dejes pasar esta oportunidad. Búscalo. Abre la Biblia. Lee su palabra. Medite en ella. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Él te puede sustentar. Él te puede fortalecer. Él te puede cambiar. Él está llamándonos a que lo conozcamos cada día más, hermano. Y los invito a entonar esta canción donde cada uno vamos a poder decirle al Señor: Cristo, heme aquí. Yo me quiero entregar para hacer tu voluntad. Quiero que tú me transformes, Señor. Necesitamos de ti, Padre, todos los días de nuestra vida. Que Dios los bendiga, hermanos. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Llena hoy mi ser, purifícame. Quiero darte mi adoración. Todo lo que soy te lo entrego a ti, fuente de agua viva. Quiero más de ti. Llena hoy mi ser, purifícame. Quiero darte mi adoración.
que soy, te lo entrego a ti, fuente de agua viva, quiero más de ti. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh mi Cristo, déjame Besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber Agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón.